Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Shinkan Forage, 20-30 horas, 9 de febrero, ya año en curso 2026. Buenas noches para todos. Ya hacía casi 15 días que no subía material. No voy a, hoy particularmente, no voy a subir una cuestión de índole litúrgica ni nada. De hecho, hice una pregunta hace unos días. Y aparentemente algunas personas no tienen, no sé si, no voy a decir la capacidad, pero no tienen muy bien en claro cuando se interpreta un texto, justamente la capacidad de interpretación. Había hecho una pregunta sobre una cuestión práctica. Si alguno tenía alguna duda de una cuestión práctica, ¿sí? En algún tipo de rito, ¿sí? Y bueno, algunos preguntaron, o sea, requirieron una cosa u otros otra. Básicamente me pedían que me ponga a brindar conceptos o a filosofar un poco. Si yo hice ahí un énfasis en que pregunten cuestiones prácticas, no entiendo por qué preguntan otras cosas. Sí, no se interpreta, la verdad que no. Así que bueno, quedó ahí colgada esa pregunta. O en su defecto quizás nadie tenga alguna duda práctica, que de ser así, bueno, en tanto mejor. De hecho, así eso me daría un indicio de que, bueno, evidentemente todos están bien ya con sus prácticas, que es la idea del canal. Así que bueno, como no tienen dudas de cuestiones prácticas, ¿sí? Ahora quería hablar porque hay un temita, no viene al caso decir dónde, ¿no? Pero en varios lugares y en varios países hacen referencia al tema de la transformación o supuesta transformación, que de hecho es inviable, de la anatomía humana en algún tipo de figura o forma animal. A ver, interpretamos a qué hago referencia. De hecho, el ser humano ya es un animal, todos somos animales, ¿sí? Todos somos mamíferos. Pero hablamos de otro tipo de animales, ¿sí? Un animal salvaje, un animal doméstico, etc. Evidentemente la imposibilidad tanto de la biología como de la magia. Entonces, por eso justamente pongo como título el tema de licantropía. ¿Sí? Cuando digo licantropía, evidentemente hago alusión a otros tipos de supuestos cambios de forma del ser humano a algún tipo de animal, varios, ¿ok? Pero hacemos hincapié en licantropía, ¿por qué? Porque es el más conocido. Por eso pongo licantropía en el título. Entonces, a ver, vamos a usar la coherencia. ¿Está? Seguramente a mucha gente quizás no le vaya a agradar lo que voy a manifestar. No quiero decir que tengo la verdad absoluta, pero vamos a tratar de utilizar el raciocinio, el criterio, evidentemente lo más que podamos, ¿ok? Entonces, a ver, la licantropía como tal, u otras variantes, ciertamente, obviamente, es uno de los conceptos más, diríamos que, persistentes, deformados y ciertamente también mal comprendidos dentro de lo que es el imaginario mágico y evidentemente esotérico u ocultista. Entonces, si nos tenemos que basar en viejos relatos o relatos medievales, ¿sí? Hasta evidentemente la cultura popular contemporánea, se ha insistido varias veces en la idea de que el ser humano puede transformarse físicamente en un animal, generalmente entre comillas en un lobo, ¿sí? Y esta idea, repetida hasta el cansancio, hasta el hartazgo, ha generado una confusión profunda, obviamente, en lo que es ya por todos conocidos como mito, simbolismo, ocultismo y también evidentemente fantasía literal. Entonces, desde una perspectiva seria, obviamente, del arte mágico, tanto arcaico como moderno, claramente, ¿sí? Debe afirmarse con claridad que la transformación física del ser humano en animal no es real, ni desde la ciencia ni desde la magia. No existe registro verificable, operativo, doctrinal, nada que sostenga obviamente dicha posibilidad en el plano material. Sin embargo, esto no invalida el concepto de, entre comillas, licantropía en sí, sino que obliga a reubicarlo
en el plano correcto, obviamente en el plano astral, o simbólico también. Entonces, la licantropía no describe una mutación corporal, sino una transfiguración, si se quiere, de la conciencia, una alteración profunda de la forma perceptiva y energética del individuo en planos no físicos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. Desde el punto de vista biológico, la idea de que un organismo humano pueda transformarse en otro animal es absolutamente inviable, ¿sí? Y evidentemente las razones son más que claras y también obviamente definidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ADN humano no permite una reorganización instantánea hacia otra especie. Es una locura. La estructura ósea, muscular, nerviosa, orgánica no admite una reconfiguración funcional sin destrucción total del organismo actual. No existe tampoco un mecanismo metabólico capaz de, obviamente, de sostener una mutación de esa magnitud. Y tampoco hay registro médico, histórico ni forense que confirme un caso real, ni siquiera uno. Incluso en escenarios, si se quiere, extremos de mutación genética, los cambios obviamente son graduales, limitados claramente y casi siempre patológicos. Nunca son transformaciones en sentido literal. Por lo tanto, cualquier relato que afirme una transformación física obviamente debe ser entendido como una especie de mito, alegoría, no sé, literatura simbólica o una fantasía, ¿sí? Ya sea arcaica o ya sea moderna, ¿sí? Nunca un fenómeno real como tal. Ahora, también existe la imposibilidad desde la magia como tal, ¿sí? A ver, no estoy hablando de la parte o del plano espiritual, ¿sí? O del plano astral, sino de la magia como práctica que conlleve a. ¿Se entiende? Entonces acá justamente es donde muchos cometen un segundo error, que es asumir que si la ciencia no puede, la magia sí, y esto no es así, es literalmente falso, ¿sí? ¿Por qué? Porque la magia no viola las leyes estructurales del plano material. ¿tá? La magia opera sobre probabilidades, percepción, conciencia y energía, pero no reescribe básicamente la forma biológica, ¿sí? de un ser humano, ¿sí? Entonces ningún sistema mágico ni de antaño ni de ahora describe un método real para, entre comillas, convertir físicamente a un humano en un animal. Entonces, cuando los textos hablan de transformación, lo hacen en varios niveles, o uno o varios, como puede ser una transformación espiritual, astral, simbólica, psicológica o incluso arquetípica, nunca anatómica. Los relatos justamente de, entre comillas, hombres lobos perseguidos supuestamente por la iglesia, comunidades medievales y demás, deberían entenderse más o menos como una especie de persecución de cultos paganos, por ejemplo. Criminalización, obviamente, de conductas marginales, toda una cuestión de metáforas, ¿ok? Entonces, a ver, una de las mayores distorsiones actuales proviene justamente del literalismo moderno, que toma obviamente símbolos antiguos y los interpreta como hechos físicos. El ocultismo tradicional jamás fue, desde mi punto de vista, literalista. Siempre trabajó con símbolos, imágenes internas, formas astrales y máscaras espirituales, si se quiere, ¿sí? Cuando un texto antiguo habla de convertirse en lobo, no está describiendo un cambio corporal, sino un cambio de estado del ser. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué es la licantropía como tal? Entonces, a ver, desde un punto de vista ocultista serio, básicamente la licantropía es la adopción consciente o inconsciente, si se quiere, de una forma arquetípica animal en planos no físicos, principalmente en el plano astral. Y no se trata de parecer un animal, sino de operar como uno, a nivel instintivo, energético o simbólico. A ver, tomamos en este caso al lobo como tal, por una cuestión de licantropía, ¿sí? El lobo en este caso, por ejemplo, puede representar instinto, caza, territorio, jerarquía, supervivencia, etcétera, si no sé, agresión. Entonces, la licantropía es la activación de ese arquetipo dentro del operador, o en este caso, obviamente, dentro del magista. En el plano astral, a ver, el plano astral es el único nivel donde la transformación de forma es posible, ¿sí? Porque ahí evidentemente
La identidad básicamente no está fijada en un cuerpo físico, ¿sí? La forma obviamente es maleable, la conciencia proyecta imagen y la energía adopta símbolos. Todos los espíritus hacen esto, por eso van a ver en muchos textos, en muchos relatos, ya sea de cualquier tipo de culto prácticamente, ¿sí? Siempre se dice, ya sea por experiencia, porque un espíritu te manifiesta, porque vos no sé, en el mundo onírico pudiste tener o interactuar con algún tipo de espíritu y quizás haya podido ver al espíritu con este tipo de formas, ¿sí? Algunos vienen, no sé, por dar ejemplos, no sé, cabeza de perro, de chivo, de lobo, algunos se representan como un ave. Entonces lo que es la transformación dentro del plano astral sí es viable, no en el plano físico. No en el plano físico. Entonces, podríamos decir básicamente que la licantropía en realidad no existe como transformación física, si no es posible científicamente. Y no es posible mágicamente tampoco en el plano material, pero sí existe como fenómeno astral, simbólico, arquetípico, espiritual, etc. Es la adopción básicamente de una forma de conciencia animal en planos no físicos. Del mismo modo que los espíritus adoptan formas para manifestarse, como bien manifesté, ante el mago. En la cámara ritual, a través del mundo onírico, o en algún otro lugar que no sea la cámara ritual, puede ser en algún campo, en una cueva, lo que fuere, a través de una manifestación visible, una teofanía, etc. ¿Sí? Y entender esto justamente no empobrece en realidad al ocultismo, ¿sí? Básicamente lo limpia de fantasía, ¿sí? Y le devuelve obviamente la profundidad real y el respeto que merece el ocultismo como tal, ¿sí? La verdadera transformación no ocurre en la carne, sino en la conciencia. Eso es la licantropía, si se quiere, o la transformación. Entonces, yo estoy dando o brindando mi punto de vista, que claramente no tiene por qué coincidir con todos ustedes o con algunos de ustedes, ¿sí? Y evidentemente, por una cuestión quizás de experiencia en la alta magia y la baja magia, casi 3 décadas prácticamente, ahora en mayo de este año hace 3 décadas, puedo manifestar yo mi opinión. Y aunque tenga tantos años en la magia, no estoy diciendo con esto que tengo la verdad absoluta. Estoy brindando solamente mi opinión. Cada quien en la caja de comentarios, siempre en un marco de respeto, puede brindar la opinión que desee, ¿sí? No hay ningún problema, y se dialogará a través de la caja de comentarios. No hay circunstancia que impida esto, ¿sí? Así que bien, lo que es la licantropía para mí, como bien manifesté, no es un cambio en la biología de la materia, en este caso del ser humano, a los fines de convertirse, entre comillas, en otro animal que no sea el ser humano como tal. ¿Se entiende? Así que bien, bueno, estuve subiendo estos días, actualizando un poquito lo que es la playlist, ¿sí? De la membresía como tal, de valoración del esfuerzo. Se subieron algunos videos y voy a estar subiendo seguramente mañana pasado acá al canal lo que es el estado primitivo de conciencia y la utilización de dicho estado en la magia como tal. Voy a subir lo que es, en líneas generales, lo que yo sé, lo que yo aprendí, pero la parte práctica, ¿sí? O cómo llegar a ese estado primitivo de conciencia, va a ir a lo que es el área de la membresía, ¿sí? Pero voy a estar manifestando mi opinión, compartiéndola con ustedes, como siempre, pero lo que es la parte práctica va a ir a dicho área. Así que bien, les mando un abrazo grande, se me cuidan un montón, gracias por estar siempre en el canal, siempre por comentar, por debatir, por seguir el canal, muchas veces por recomendarlo. También recuerden que el canal no está en ningún otro lugar que no sea YouTube y lo que es la membresía como tal en YouTube y solamente en Patreon, ¿sí? Que es la descripción que está en la descripción de este canal. No estoy en ningún otro lugar, solamente YouTube y solamente Patreon en la dirección que está en este canal. Así que bien, les mando un cordial saludo, cuídense, practiquen, ¿sí? Practiquen, dejen de leer tanto cosas que
vayan a leer por ahí y comiencen a practicar. ¿Está? Es el mejor consejo que les puedo dar. Se me cuidan y bueno, gracias a todos siempre por estar allí.